a obedecerla? Ya no hubo tantos amén, dice. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor Jesucristo. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta hermosa mañana. Te damos gracias por la vida, por la salvación que has traído a nuestro corazón, por haberte conocido, Señor. Gracias por tu palabra bendita, la cual nos edifica, nos direcciona, nos trae aliento a nuestro corazón y a nuestro diario vivir. Bendice a cada uno de tus hijos y usa mis labios, Señor, para poder impartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pido, y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Estamos en el libro, hermanos, de Colosenses. Todos estamos ahí, capítulo 2, de yo y mi esposa. Dice la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de Colosenses. Yo nomás voy a estar enfocándome en el capítulo 6 y 7. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones ¿qué? De gracias. Quiero dar, antes de comenzar, hermanos, una bienvenida a un acompañante de Arleta, Carlos. Bienvenido, es la primera vez que nos acompaña, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia, hermanos? Estamos contentos. Otra versión, hermanos, de Colosenses, quisiera leerlas para poder entender un poco más. Dice: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y su Señor. Amén. Por eso deben de vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíe cada vez más en Él y viva obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejor, y den siempre gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos a través de las epístolas del apóstol Pablo? Y ahorita vamos a ser bendecidos, hermanos, a través de esta epístola. ¿Y cuántos conocemos el gran apóstol Pablo, verdad? Y hizo 13 epístolas del Nuevo Testamento, escritas por él, que son de bendición para nosotros. Pero Pablo, hermanos, a pesar de ser un gran hombre, siempre llevaba en su vida y en su corazón aquel día que había aceptado a Jesucristo. ¿Y quién era antes de Jesucristo? Y él dice, ¿verdad? Si leemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, él dice: ¿sabes qué? Yo era el perseguidor de la iglesia, el más feroz perseguidor, que azotó a la iglesia, la encarceló. Yo pedí permiso a los sacerdotes para tener autoridad de poder sacar a la gente de la sinagoga, y no respetaba hombres o mujeres. Yo odiaba a aquellos hombres seguidores de Cristo. Y dice que consintió en la muerte de muchos, aún en la muerte de Esteban. Él consintió. Y como un hombre con tanto coraje y en contra de Jesucristo, ¿sí?, podía tener un cambio radical. Solamente él dice que yendo, y testifica que yendo al camino por Damasco, entonces sale una luz resplandeciente que lo cubre en el resplandor, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contesta y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Tiene un encuentro con Jesucristo, hermano, y cambia totalmente aquel hombre Saulo de Tarso, y se convierte en el gran apóstol Pablo.
Y aquel hombre lo vemos, hermanos, después de muchos años, en esta epístola, Pablo, después de varios años, es el hombre que está angustiado, afligido, llorando por el bienestar de aquellos hombres que había perseguido con gran enojo. Y les dice, ¿sabe qué? Me puede en mi corazón. Y trata de aconsejarlos en todo momento, así como Pablo nos va a aconsejar ahora en nuestras vidas. Y les dice a los colosenses, mira, manténganse firmes. En Jesucristo está la plenitud de la deidad de Dios. En Él está la sabiduría y el conocimiento verdadero. No se muevan de ahí. En aquel tiempo se habían levantado diversas filosofías humanistas. ¿Sí? Y los judíos ponían cargas sobre aquellos hombres para poder que fueran salvos. Y yo me pregunto, hoy nos están levantando diferentes filosofías en contra de la palabra de Dios, ¿no nos están siendo atacadas, imponiéndonos? ¿Estamos viviendo tiempos de cambio? Sí. ¿Están atacando a la iglesia y a la palabra, al mismo Cristo? En cierta manera, a los principios. Sí. Pero Pablo, hermanos, en esta mañana, y me daba gozo cuando leía esto, y sentía como que decía, Gerardo, son tiempos difíciles. No sabe lo que espera. Hay cambios en el país. Hacia dónde vamos es una incertidumbre, pero no vamos a mejores cosas. Tú tienes que mantenerte firme en lo que has creído. Porque muchos desistirán. Y le dice a los colosenses, aquellos que les amaban, manténganse firmes en lo que han creído en Cristo Jesús. En Él está la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento. Apártense de las doctrinas erróneas y de las falsas filosofías humanistas que existen hoy en nuestros días. Pero recuerde, hermano José, dije que el Señor lo salvó. El cambio que Dios hizo en su vida, la transformación que Dios tuvo en su vida y en mi vida. Y el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de aquella experiencia, hermanos? Para mí es inolvidable. Y me imagino que para cada uno de ustedes. Dios transformó nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y los que eran enemigos, yo les decía aleluyas, ¿sí? Y los criticaba. Y aquel que los criticaba ahora es defensor de los aleluyas y le predican. Qué contraste, ¿verdad? Y Pablo le dice a los hermanos de Colosa, sabía que había situaciones difíciles, que se estaban metiendo situaciones, ideas humanistas dentro de la iglesia. Y se pueden meter no nomás dentro de la iglesia, dentro de su casa y de sus familiares. Y nosotros tenemos que estar alertas. Yo les decía, estamos viviendo tiempos difíciles, sí, pero Pablo dice, andar en Él. ¿Qué quiere decir la palabra andar? Caminar al lado o alrededor de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo, de Él estamos hablando. Mantengámonos firmes, tomados de la mano, unidos a Cristo en estos momentos difíciles, porque separados de Él nada podremos hacer. Debemos de estar fundamentados en estos tiempos difíciles de cambio, sí, más que nunca, sí también. Los hombres de Dios, Abraham, Noé, caminaron con Dios. ¿Y qué quiere decir caminar con Dios? Es andar juntos con Cristo.
¿Sabe que caminar con Cristo nos trae seguridad, nos trae protección, nos trae paz a nuestras vidas? Pero cuando uno se mantiene tomado de la mano del Señor. Y sabe que en la vida cristiana de repente ni sentimos cuando nos soltamos de la mano de Cristo. ¿Sabe cuándo nos sentimos? Cuando ya nos topamos. Entonces reflexionamos, ¿a qué hora le solté la mano? A veces es igual en el matrimonio, según esta ilustración. Cuando andamos de novio andamos tomados de la mano de la chica, y ya nos empezamos a casar y pasa el tiempo y parece que la vamos soltando. Yo le digo, a mí me la soltó mi esposa, ¿y a ustedes, hermano? Pero ¿por qué no fuimos y la volvimos a tomar, verdad? Andar en Cristo, mi hermano. ¿Sabe qué quiere decir andar? Pablo entendió bien. Pablo se determinó. Él dijo, yo voy a caminar con Cristo. Me determino a estar al lado de Él ante cualquier dificultad o circunstancia. ¿Qué quiere decir andar con Cristo, mi hermano? Que Cristo sea el que establezca nuestros valores. Que Él sea el que guíe nuestros pensamientos. Que Él dirija nuestra conducta. Eso es andar con Cristo. Obedecer a la palabra de Dios. Pero ustedes me dirán, pues no es fácil, hermano. Y yo le diré, pues tiene verdad. Pero usted tiene que determinarse, como lo hizo Pablo, para encontrar esa paz, esa tranquilidad y ese gozo que da el caminar tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo y mis pasos doy, dijo, ¿verdad? ¿Dios se separa de nosotros? Nosotros nos separamos de la paz de Cristo, ¿verdad? Esto es un vivir y andar en una atmósfera, en la atmósfera de Dios, hermanos. Y no en la atmósfera del mundo. Es muy fácil entrar en la atmósfera del mundo, ¿verdad? Pero yo le digo una cosa, cuando yo trato de meterme a la atmósfera del mundo, el Espíritu Santo siempre me está redarguyendo. Y yo determino si le hago caso o no le hago caso. Pero Pablo nos dice, andar en Él. ¿En todo tiempo? Sí. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él. Como Él anduvo. Y Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy. Sí se puede. Fácil no es. Mi hermano, pero cuando usted dice fácil no es, nomás mire a Cristo y el poder y su gloria, que los males le obedecen, que los muertos resucitan, entonces se convierte en una situación fácil. Pero Pablo, hermanos, en el versículo 7 nos dice cómo vivir una vida en plenitud. Y ese es el tema de hoy. Una vida plena en Jesucristo. Usted y yo podemos tener esa vida plena, hermano. El mismo privilegio que tengo yo para llegar a la presencia de Dios y tomar todas sus bendiciones y riquezas y promesas, las tiene usted. Pero usted determina andar, caminar. Y el versículo 7 dice, ¿cómo debemos andar? Arraigados y edificados. ¿Qué dice? Sobre edificados y confirmados. Estar arraigados, hermanos, es una palabra, hace de una metáfora aquí el apóstol Pablo, hablando de la agricultura y de la construcción. Arraigados y edificados. ¿Estamos? Arraigados
habla sobre las plantas, cómo se arraigan en la tierra, a través de su raíz. Nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, Jesucristo vino y moró en nuestra vida, y ahora estamos cimentados y arraigados en Cristo Jesús. Nadie nos puede separar de allí. Nuestras raíces están en Cristo Jesús. Y las plantitas, ¿de dónde absorben sus nutrientes y su agua y su vigor, hermanos? De la tierra. Y cuando son unas plantitas, empiezan a echar raíces y a absorber el agua y el vigor que las hace fortalecerse y crecer y luego dar fruto. Y nosotros, Pablo dice que así como esa metáfora, nosotros debemos de buscar las aguas vivas de nuestro Señor Jesucristo y arraigarnos y crecer en el conocimiento y la sabiduría de Él. ¿De quién es Jesús? Del poder de Jesús, de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y la autoridad y el poder que nos otorgó. Porque cuando nosotros conocemos eso, hermano, entonces la actitud cambia. Y dice, y edificados. ¿Quién es el constructor? ¿Quién es el que nos edifica? ¿Sabe que Dios quiere moldear nuestra vida y nuestro carácter? ¿Pero qué le dice usted al Señor? Estamos en un estilo de afloje, ¿verdad? Sí, no. Yo te quiero bendecir. Yo quiero que tu vida sea próspera. Yo quiero que camines, que seas bendecido. Pero necesito que estés arraigado y que dejes que yo construya tu nueva vida en Cristo Jesús. Es la única manera, hermanos, que podemos caminar en estos tiempos difíciles, arraigados, fortalecidos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno se somete a Dios y le obedece, hermano, entonces empieza a haber un cambio en nuestra vida. Y a veces no lo notamos, ¿verdad? Dice, hacían una comparación con alguien. Dios, cuando uno obedece a Dios y lee su palabra y se mantiene en oración día tras día tras día para que Él vaya moldeando nuestras vidas, parece que la vida de uno no cambia. Y hacían esta comparación. A veces va tu sobrino a la casa y lo encuentras de esta estatura, tiene 5 años, y a la vuelta de 3 años dices, ¡ah, caramba! Juanito, ¿qué crecido estás? Cuando uno se mantiene en la vida que Dios quiere, en una vida de oración, en una vida de santificación, en una vida de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación, ¿sabe qué pasa, hermano? Su fe empieza a crecer. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si no estudiamos su palabra, si no oímos su palabra, si no seguimos, si no estamos arraigados, si no caminamos con Él, hermano, entonces ¿qué pasará cuando venga una tormenta, un problema, una enfermedad, una situación a su vida? Que a todos nos va a ocurrir, hermano. Pablo sabía, por eso le decía a los colosenses, arraíguense, edifíquense, fortalezcanse, lean la palabra de Dios. Se los digo por experiencia, él había pasado por muchos azotes, encarcelamientos, enfermedades y de todo tipo igual que nosotros, pero nunca se oye una queja, sino acciones de gracias. ¿Sí? ¿No le ha tocado oír a personas que se están quejando siempre, no? Y no miramos la situación, las bendiciones de Dios. Y llega una persona a tocar y dice, hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, me duele mucho el pecho. No, hermano, eso no es nada. A mí la semana pasada no me dolía el pecho, traía la cintura doliendo, la espalda encorvada y no sé qué tantas cosas. Parecía una competencia, ¿verdad, hermano? Yo no sé
por el cual problema usted esté pasando en este momento, pero yo le aseguro que tiene una y mil cosas por qué darle gracias a Dios en su vida. Son más las cosas y las bendiciones que Dios nos ha dado. Y aún las cosas por las que pasamos obran para bien. Y yo los invito, hermanos, a la oración. Tenemos oración el lunes a las 8 de la mañana y los viernes a las 7. Y tenemos clases, hermanos, también que usted puede alimentarse, crecer. El lunes tenemos una clase aquí a las 7. Y Verónica está impartiendo una clase a las mujeres también. Es cuestión de determinarnos y andar con Cristo. Estos tiempos de pandemia, hermano, y este cambio de elecciones, no sé a dónde nos va a llevar. Pero Pablo le dice a los colosenses: manténganse unidos. Y esa es la exhortación que Dios nos dice: manténganse unidos, arraigados en la palabra de Dios. ¿Pablo era un hombre agradecido? Sí. ¿Era un hombre que tuvo muchos problemas? Sí. Muchos, más de lo que usted y yo podamos tener ahorita. Y miren lo que dice Pablo, hermanos. En el capítulo 1:3, no vaya ahí, pero yo se los voy a leer. Dice 1:3, capítulo 1, versículo 3: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1:12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en luz. 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cristo nos ha dado todo en las manos para ser hombres, hermanos, tener vidas plenas en Cristo Jesús. No nos falta nada. En Cristo lo tenemos todo. Y a veces me pregunto: ¿por qué no vivimos vidas plenas? No es que Dios no quiera dar, porque Él dice: arraíguense en mí, búsquenme en oración, en lectura, en la meditación de la palabra de Dios. Hagan crecer su fe a través de la palabra de Dios. Mantengan su fe en lo que han creído en Jesucristo. Esa es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él tenemos todo, somos más que bendecidos. Amén. Pero si somos bendecidos, hermanos, entonces tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo. Dad gracias a Dios, mi hermano, en todo tiempo. Decía el hermano Peralta: salió fulano electo presidente, gloria a Cristo Jesús, porque sus planes son perfectos y son eternos. ¿Y sabe qué? Que aún sea bueno o sea malo, nosotros vamos a seguir adelante. Dios nos va a cuidar, nos va a fortalecer, si nosotros mantenemos un camino, un andar con Él diariamente. Pero esta pandemia parece que nos está separando, hermano. Y no quiero decir exactamente que es obra del enemigo, porque a veces nosotros tenemos mucha participación en eso, ¿verdad? No dejen de congregarse. ¿Sí? Y yo vi ayer en las elecciones, cuando ganó este hombre, todos pegaditos ahí. Y yo le dije: oye, pues ¿dónde está la sana distancia? Y me dijo: no, es que todos traen máscara.
Y yo no quiero que ninguno de nosotros se enferme, hermano. Es lo que menos deseo. Y yo oro al Señor, le digo, Señor, guarda la iglesia, guarda a tus hijos. Nos estamos congregando, Señor, pero tu Santo Espíritu no permitas por ningún motivo que ninguno de ellos. Pero a nosotros nos corresponde guardar nuestra sana distancia y saludar a los hermanos, ¿verdad? Dios le bendiga, mi hermano, le amo. Yo no sé cómo le van a hacer a aquellos hermanos que se enojaban porque no los saludaba un hermano o el pastor en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Antes nos decían, hermano, no me saludó fulanito. No se preocupe, hermano. No, si hasta una cara fea me hizo. No, parecía investigador privado, no lo revisaba de pie a cabeza a ver qué hacía. No, mi hermano, Dios está con nosotros. No puede ganarnos el temor y todo eso. Sí, hay que cuidarnos y orar unos por otros, mantenernos unidos, caminar con Cristo en medio de esta adversidad. No sé qué tanto va a durar, pero no permitamos que el enemigo nos haga que nos enfriemos. Hay muchas maneras que la iglesia hoy, aquí en la iglesia de Nazareno, está compartiendo. El día que no venía nadie, yo y mi esposa veníamos y predicábamos aquí y compartíamos para que el cuerpo de Cristo se fortaleciera. Y yo les predicaba otra vez, ¿son necesarios ustedes aquí dentro del cuerpo de Cristo? Sí, mi hermano. Qué hermoso se veía el hermano Peralta y la hermana López, la familia López, todo, ¿verdad? Nos gozábamos, el culto pasado fue algo maravilloso, la alabanza se desbordó, el Espíritu de Dios se movió en gran manera, porque había disponibilidad en el corazón, porque había confianza en el poder, deseos de buscar al Señor. Voy a terminar, hermanos. Decía David Warner que al igual que la manera, unas hojas verdes y brillantes de una planta son señal de salud para la misma, las abundantes acciones de gracias son la vida del creyente, son la marca de la vida espiritual y saludable del creyente. Gloria a Dios. Usted ve al hermano que dice, está yendo mal, ¿verdad? Ayer tuve que ir y salir noche, y les pido sus oraciones por los hermanos Rodríguez, Nelson y María. El hermano estuvo enfermo y salía ya. Y cuando llego, hermanos, el hermano está en el piso y no quería que le habláramos a la ambulancia. Le digo, lo primero que vamos a hacer, hermano, vamos a orar y clamar a la sangre de Cristo y que el Señor nos dirija y vamos a orar por su sanidad. Y el hermano comenzó a decir, gloria a Dios, gracias Señor, alabado sea tu nombre. Ahí estaba con un dolor. Hoy en la mañana le hablé y me dijo, hermanos, el hermano Nelson está mucho mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno y es misericordioso. Y si Dios nos hubiera demandado, nos hubiera dirigido a hablarle a la ambulancia, lo hacemos también. Pero ya habíamos puesto en sus manos la vida de este hombre. Es el mes de la gratitud, de agradecimiento a nuestro Dios. Pero también es el tiempo, los tiempos que nosotros debemos de caminar más arraigados, más firmes, al lado de Jesucristo, tomado de la mano, para pasar estos tiempos difíciles. Y yo veo sus rostros, mi hermano, y veo cómo Dios ha bendecido sus vidas y cómo ha estado con ustedes y cómo Dios... Yo quisiera tener un culto de acción de gracias donde todos ustedes pasaran y le dieran gracias a Dios y testificaran del poder de lo que Dios ha hecho en estos tiempos. Amén. Así que levante su mano y dígame, hermano pastor, yo quiero dar gracias a Dios, y vaya con Dolores y ahí lo apuntamos y hacemos un culto maravilloso dándole gracias a nuestro Dios por su gran amor y su gran misericordia. Amén.
Hermanos, entonces, todo creyente debemos permanecer firmes en la nueva vida de Cristo, que Cristo Jesús nos ha dado, y caminar diariamente bajo sus preceptos y ordenanzas, manteniendo así una devoción personal para que nuestra fe crezca y así podamos enfrentar firmemente cualquier problema o tormenta que se presente en nuestra vida y salir, hermanos, vamos a salir victoriosos y vamos a darle gracias a Dios con alabanza, así como lo hacían los hermanos, y dándole gracias a Dios. Amén. Así que nos determinamos hoy en esta mañana, hermanos, a buscar más de Dios, a caminar con Él. Póngase sobre sus pies. Yo le pido al grupo musical que pase y démosle un tiempo de adoración a Dios, mi hermano, y reflexiones sobre la palabra. Vienen tiempos difíciles. Y dice este canto: a tus pies. Cuando uno va a los pies del Señor es señal de reverencia, de adoración, de humildad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este grupo, hermanos? ¿Cuántos hemos sido bendecidos a través de Él? Dios ha sido fiel. Dios levantó un bajista y luego levantó un baterista, y por ahí andan 2, 3 también que el Señor los anda queriendo traer para acá, pero no se han dejado, ¿verdad? Así que cierre sus ojos y cantamos a tus pies y le adoramos. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por traer esta palabra en estos tiempos difíciles. Debemos de afirmarnos, Señor, edificarnos, que nuestra fe crezca a través de una relación personal contigo, Señor, de meditar en tu palabra. Esta es tu iglesia, Señor. Guárdala en estos tiempos difíciles. Dirígelas, Espíritu Santo, cuando ellos tengan que tomar decisiones. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos de cambio difíciles. Sabemos que se van a poner cada vez más difíciles, pero también reconocemos tu poder y tu autoridad, tu soberanía, tu autoridad, tu amor, tu misericordia para cada uno de nosotros, que no nos vas a dejar solos, Señor, que tú vas caminando con nosotros. Nada más nos pides que nos tomemos de tu mano y que no te soltemos en ningún momento, que nos postemos y nos agarremos de tus pies.